Hola, buenos días compañeritos de 501, 502 y 503. Este video tiene como fin explicar las actividades que se debieron haber hecho en la clase del 11 de junio que no se pudo realizar porque al profe se le fue la luz en la casa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eh, trabajar las actividades, los ejercicios que se tenían pensados para la presente clase. Entonces, vamos por acá. La clase es del día 11 de junio. Es relacionada con los proyectos de investigación que tienen cada uno, las preguntas relacionadas con la profesión imaginada. Y el reto es, ¿eres capaz de responder tu pregunta de investigación sin haber consultado libros en internet? Es decir, cada chico tiene una pregunta de investigación relacionada con la profesión. Sin embargo, creo que hasta el momento ninguno ha leído libros o consultado en internet esa pregunta que se está haciendo. Y no hay problema. De hecho, siempre que uno hace preguntas, casi siempre uno tiene la capacidad de imaginar una respuesta a esa pregunta. Es decir, antes de haber investigado, consultado o leído, uno tiene a veces la capacidad de responder o suponer una respuesta a esa pregunta. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice por acá, puesto que los pelados se acuerdan de la pregunta de investigación y su profesión soñada, ¿cierto? Eso es lo que ya venimos trabajando hace un poco más de una semana. Y es que ustedes recuerden esa profesión imaginada, esa profesión que ustedes quisieran ejercer cuando fueran mayores de edad, y en torno a esa profesión desarrollar y plantear una pregunta. Como yo siempre les he dicho, creo que las preguntas es lo más fundamental en el conocimiento, en el aprendizaje. Y de hecho en la historia del ser humano es una de las cosas más importantes, porque si la gente no se cuestiona, si la gente no hace preguntas, pues no tiene la capacidad de avanzar. Si alguien nunca se hubiera hecho la pregunta por cómo generar una fuente de luz que no dependa del fuego, posiblemente no se hubieran inventado los bombillos. Si alguien no se hubiera preguntado cómo hacer para hacer más corta la mensajería por medio de cartas a largas distancias, probablemente no se hubieran inventado los teléfonos. Si alguien no se hubiera preguntado cómo incluir más funciones en el teléfono fijo, no se hubiera inventado el teléfono digital. Y si alguien no se hubiera preguntado cosas sobre el teléfono digital, si por ejemplo no se hubiera preguntado sobre cómo hacer un teléfono móvil que fuera a cualquier lugar, no se hubieran nunca inventado los celulares. Entonces ahí es cuando decimos que las preguntas son la base de los avances de la humanidad. En torno a eso, a esa actividad, ahora voy a pedirte un favor. Vas a escribir tu pregunta en el cuaderno, la pregunta de investigación que tienes. Entonces, recuerda, por ejemplo, soy doctor. ¿Cómo se cura el coronavirus? Ese es un ejemplo. Otra es, soy ingeniero. ¿Cómo me invento una máquina en la que no se use plásticos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces la vas a escribir por favor en el cuaderno. Ponle pausa por favor mientras la escribes en el cuaderno. Cuando la hayas escrito en el cuaderno, acá es donde va la clave del ejercicio. Vas a tratar de responder tu pregunta. Esa pregunta que tú tienes de tu profesión soñada la vas a tratar de responder, pero no se vale leer en internet, buscar en libros, buscar en enciclopedias, sino vas a escribir lo primero que se te venga a la mente. O sea, sin preguntarle a nadie, sin consultar, vas a escribir la respuesta que tú crees de la pregunta escrita. ¿Es claro? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una chica de 502 que se está preguntando que ella quiere ser médica. Que la respuesta, perdón, que la pregunta de ella es ¿por qué la gente es tan irresponsable con su salud? Entonces, lo primero que se le puede ocurrir a Karen de 502 puede ser, por ejemplo, que la gente es irresponsable con su salud porque no tiene conocimiento sobre los graves peligros que tiene para la salud humana
ciertas actividades o ciertos comportamientos. Esa puede ser la hipótesis. La respuesta a la pregunta imaginada. Ahora, para hacer lo que estamos haciendo, después de haber escrito lo primero que se te venga a la mente, la primera respuesta que se te venga a la mente sobre tu pregunta, ahora hay que ponerlo eso en palabras más escolares, más académicas. Cuando uno está investigando, cuando los científicos y cuando las personas que se dedican a la investigación investigan, antes de leer, consultar, investigar, ellos siempre plantean una hipótesis. Y la hipótesis, precisamente, es un ejercicio en el cual se construye una respuesta o se construye una suposición en torno a una pregunta, antes de haber comenzado una consulta o una investigación. Eso pasa en cualquier campo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en ciencias. Una pregunta en ciencias podría ser con todo este cuento del coronavirus, por ejemplo, ¿de dónde surgió el coronavirus? Entonces, sin yo haber visto noticias, consultado internet, leído libros científicos, yo podría decir o sea, lo primero que se me venga a la mente, el coronavirus surgió de una interacción entre animales salvajes y el ser humano en China. Podría ser, ¿sí? Pero eso es lo primero que se me vino a la mente a mí. No es que eso realmente sea así, sino lo primero que se me vino a la mente a mí. Sí, entonces vamos a tratar de escribir la respuesta que a mí se me ocurre, la primero que se me venga a la mente, lo vamos a tratar de escribir. Bien, en torno a eso, entonces, viene la tarea. Y la tarea es muy sencilla. Pilas, vas a ponerme cuidado. Bien, primero tú vas a revisar que los títulos, acá me quedó mal, los títulos en las hojas de blog hayan quedado completos y bien escritos. ¿Cuáles son esos títulos? Voy a por acá a poner el ejemplo de Nicolás Galeano. Entonces, si quieres puedes ir pausando el video a medida que yo voy corriendo las hojas para que tú tengas como la seguridad que tienes todo completo. Entonces tenemos una hoja de portada en el que se escribe quiero ser, la profesión de cada uno, ingeniero, médico, profesor, etc. Presentado por, presentado a, y se llaman datos de identificación, el colegio, el año y la ciudad. Y ahí empezamos a escribir en cada página unos títulos que ya habíamos escrito o que ya habíamos trabajado la semana pasada. Mi proyecto de vida y arte, acá se fue una mayúscula, que hay que corregir, uno no puede incluir mayúsculas donde no corresponden. Agradecimientos dedicatoria en una segunda página. Miren que el título está en la parte superior y en la mitad de la hoja está el siguiente título. Índice. Mi pregunta de investigación, en el caso de Nicolás Galeano, es como él quiere ser ingeniero, entonces Nicolás lo que dice es, ¿soy capaz de crear un modelo de casa? Esa es la pregunta de él, pero cada uno está escribiendo la pregunta que le corresponde, la que cada uno escribió o se le ocurrió. Acá viene el otro asunto. Habíamos dicho entonces que aparte de tener todos los títulos, nos tenemos que estar asegurando que en la hoja de justificación estén respondidas las tres preguntas que estábamos trabajando la semana pasada. Entonces, justificación. ¿Por qué es importante mi pregunta de investigación? Segundo, ¿por qué quiero trabajar o desempeñarme en mi profesión imaginada? Y tercero, la tercera pregunta, ¿mi profesión imaginada en qué puede ayudar en estos tiempos de pandemia? Entonces, recuerden el ejemplo que estábamos trabajando desde la semana pasada y es importante responder la pregunta de forma completa, tal y como me están preguntando. ¿Por qué es importante mi pregunta? Mi
una mayúscula, mi pregunta es importante porque tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Recuerden, en el caso de la pregunta el por qué es separado y en el caso de la respuesta el por qué es unido, es junto. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿por qué quiero trabajar o desempeñarme en mi profesión imaginada? Recuerden responder de forma completa. Quiero trabajar en mi profesión imaginada. Si notan que estoy empezando la respuesta como me lo está indicando la pregunta, quiero trabajar en mi profesión imaginada porque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la tercera, mi profesión imaginada, ¿en qué puede ayudar en estos tiempos de pandemia? Pandemia, perdón. Mi profesión, sin negrilla. Mi profesión imaginada puede ayudar en estos tiempos de pandemia a, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que asegurarse que estas tres preguntas estén escritas y respondidas ya en el blog. Recuerde que la semana pasada, no, la clase pasada nosotros trabajamos unas claves de escritura. Después de usted haber revisado que las respuestas estén bien escritas, con ortografía, con mayúsculas, etcétera, ahí sí se pueden pasar a las hojas de blog. La siguiente hipótesis, que es precisamente lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Recuerdan? Recuerden, una hipótesis es la respuesta a una pregunta antes de yo haber leído, consultado o investigado. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que después de haberse asegurado que están los títulos en las hojas de blog, después de haberse asegurado que la justificación está escrita, va a escribir la hipótesis, es decir, lo que se imagina, lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la pregunta, lo va a escribir en esta página que dice hipótesis. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la pregunta que su merced tenga, entonces así mismo va a responder esa hipótesis. Lo primero que se le venga a la mente. Bien, seguimos entonces repasando las hojas que deben tener el proyecto. Entonces, hipótesis. La siguiente es ¿qué es ser un? En el caso de Nicolás, ingeniero, porque él quiere ser ingeniero, pero no sé si Laura Moreno quiere ser, por ejemplo, profesora. Entonces, ¿qué es ser una profesora? Si en el caso de Luisa es veterinaria, ¿qué es ser una veterinaria? La siguiente, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo puedo ayudar como? Y otra vez, ingeniero, arquitecto, profesor, bombero, policía, militar, cualquier profesión, la que usted haya escogido ya con anterioridad. Cuarto, resultados, no hacemos nada ahí. ¿Qué aprendí para la vida? Y un poco más despacio para que se acuerde. Entonces, resultados, ¿qué aprendí para la vida? Y qué libros o páginas consulté. Es decir, para la tarea simplemente vamos a desarrollar hipótesis, es decir, responder su pregunta de investigación con lo primero que se le viene a la mente. Lo primero, no es válido todavía leer, consultar internet, enciclopedia, nada. Simplemente lo primero que se le viene a la mente. Y asegurarse que la justificación tenga las tres preguntas con las tres respuestas con una respuesta completa. Ahora, yo creo que ustedes recuerdan las claves de escritura, ¿cierto? Que fue lo que trabajamos la última clase. ¿Cierto? ¿Seguros? Miren las claves de escritura. Se las vuelvo a recordar.
el uso correcto de mayúsculas, uso correcto de signos de puntuación, el párrafo no debe superar los 6 renglones, los párrafos no deben superar menos de 3 renglones. En el caso de las hojas de blog, asegurarse que no estén juntando tanto las palabras y que dejen mínimo 2 cuadros o 1,5 cuadros entre palabra y palabra, y no repetir tantas veces el conector y. Bien, entonces esa es la tarea que tenemos. La próxima clase que vamos a hacer es el día, ya les digo, volviendo de vacaciones. Permítanme un momentico, cargue por acá. Va a ser el día, ustedes entran de vacaciones el día 6 de julio. La próxima clase de sociales va a ser el día 7 de julio, para que lo tengan claro. Bien, muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar conmigo. Hasta luego, felices vacaciones, que hayan aprendido mucho en este periodo raro que tuvimos y que descansen mucho, mucho, mucho en vacaciones. Un abrazo, se les extraña mucho, juicioso, chao.